La muerte del doble campeón del Tour de Francia, Ottavio Bottecchia, es uno de los mayores misterios por resolver de la historia del ciclismo. ¿Fue o no fue asesinado? Y si le mataron, ¿quién fue el autor? Dos personas han reivindicado el asesinato de Bottecchia, que un día de junio salía a entrenar, pero jamás regresaba a su casa. Se lo encontraban aquel mismo día moribundo en una cuneta, con el cráneo, clavícula y múltiples huesos de su cuerpo fracturados. La versión oficial que perdura a día de hoy es que el italiano sufrió un accidente de tráfico, pero lo más extraño es que esta teoría tiene muchas lagunas y su bicicleta permanecía intacta después de aquel horrible accidente. ¿Qué le pasó a Bottecchia? Esto es lo que vamos a narrar y a explicar en el vídeo de hoy. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues como estamos fuera de temporada, sin carreras y con apenas noticias que comentar, aprovecho este momento del año para traeros historias misteriosas sobre ciclismo. El de hoy no es el primer vídeo de este tipo, porque hace cuestión de un mes, si os acordáis, lancé otro vídeo enigmático sobre una terrible historia de ciclismo titulada La maldición del arco iris, donde narraba la terrible historia de Jean-Pierre Montserrat, un ciclista que iba camino de ser, probablemente conjuntamente con Eddy Merckx, el mejor ciclista de la historia. Con 22 años ganaba el maillot arco iris, pero que eso fue su peor maldición, y a raíz de vestir el arco iris, su padre moría después de un asunto relacionado con el maillot arco iris que vestía. Él moría también con un asunto relacionado con el maillot arco iris. Su hijo también fallecía a causa de la relación que se estableció con el maillot arco iris, que parecía que estaba maldito y que en ese vídeo os cuento al detalle. Una historia que solo recordándola ya se me ponen los pelos de punta, y hoy os traigo una segunda historia misteriosa que, si fuese de un campeón del mundo del fútbol, todo el mundo conocería, pero en ciclismo estas historias parece que están bastante enterradas, y hoy la vamos a desenterrar para contaros el terrible accidente y la misteriosa muerte del doble campeón del Tour de Francia, Ottavio Bottecchia. Dejadme en comentarios si os gusta este estilo de vídeos, si conocíais o no la historia del doble campeón italiano del Tour de Francia, y si además queréis apoyar mi canal con un like y una suscripción, pues realmente se agradece. Vamos a ir por partes, vamos a contextualizar quién es Ottavio Bottecchia para poner en contexto esta terrible historia y este asesinato o muerte que todavía a día de hoy no se sabe qué acabó ocasionándole exactamente la muerte al italiano. Pero dos personas, como os digo, reivindican haberle asesinado. Ottavio Bottecchia, campeón del Tour de Francia, el primer italiano en ganar el Tour de Francia, que esta es una de las razones por las cuales el pasado Tour, el del 24, el que ganó Pogačar, si os acordáis, ¿de dónde partió? Salió por primera vez de Italia, en un homenaje al ciclismo italiano, porque especialmente hacía un siglo de la primera victoria italiana en el Tour, que fue la de este hombre, Bottecchia, que ganó el Tour en el 24 y en el 25, dos Tours consecutivos. Esto habla que era un ciclista muy fuerte, pero Bottecchia era un corredor que venía de la miseria, era el pequeño de 6 hermanos, si no me falla la memoria, y era un joven ciclista que apenas tenía estudios, porque su familia era muy pobre, acudió tan solo un año al colegio y tuvo que abandonarlo para tener que trabajar para aportar a su familia. Trabajó de muy joven de zapatero, luego de albañil, y cuando era muy joven esclató la Primera Guerra Mundial, en la que participó, y aunque os parezca surrealista, en la Primera Guerra Mundial Bottecchia estableció su primer vínculo con el ciclismo. ¿Y cómo fue? Pues porque Bottecchia formó parte de unas tropas de élite del ejército italiano que se llamaban Bersaglieri, y estos Bersaglieri se caracterizaban por desplazarse por los campos de batalla y por dentro de las guerras en bicicleta, para cubrir de esta manera más kilómetros y ser efectivos. Fue
su rol en su Primera Guerra Mundial, una especie de mensajero que recurría y cubría muchos kilómetros en bicicleta pasando mensajes de una trinchera a la otra. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial le gustó tanto montar en bicicleta a Bottecchia que se puso a competir en carreras de ciclismo y ya de buenas a primeras cayó de pie en este deporte, ganando muchos triunfos ya en sus primeras pruebas. Llamó la atención de un equipo francés y en el primer Tour de Francia que disputó fue el gregario de lujo del campeón de aquella edición del Tour de Francia del 23, y en el 24, o sea, en su segundo Tour de Francia, cuando llevaba menos de 5 años andando en bicicleta, Bottecchia ganó el Tour de Francia, además estableciendo un récord que es de aquellos que a Pogačar va a tener que sudar tinta si quiere igualarlo, que es ganar su primer Tour de Francia vistiendo el amarillo del primer día al último. Ganó la primera etapa inaugural, que le vistió, por supuesto, de amarillo, y no soltó el maillot jaune, el maillot amarillo, hasta los Campos Elíseos, convirtiéndose en un campeón del Tour que vistió cada una de las etapas el maillot amarillo. Era tan bueno que en su primer Tour de Francia lo ganó dominando de principio a fin, y en la siguiente edición, la de 1925, volvía a ganar el Tour de Francia. O sea, era una bestia, tiene los Tours de Francia, pero si no fuese por su muerte, podría haber alcanzado más triunfos. Bottecchia, con 2 Tours de Francia, podía haber sido un orgullo para el statu quo de Italia en aquel momento. Recordaros que cuando Bottecchia estaba ganando Tours en los años 20, hacía pocos años que se estableció la dictadura de Benito Mussolini en Italia, pero lo que sucedía es que los dictadores fascistas, sabéis que les gusta convertir en héroes los deportistas estrellas de su país, y Bottecchia iba en camino de convertirse en uno de ellos. Ganó 2 Tours de Francia seguidos, podía ser una leyenda del deporte italiano, pero chocaban Mussolini y Bottecchia porque mientras Mussolini era un fascista convencido, lo contrario sucedía con Ottavio Bottecchia, que sus inicios humildes le hicieron ser un profundo socialista que le horripilaba todo lo relacionado con el fascismo y Benito Mussolini. O esto os lo dejo allí, para que empecéis a reflexionar de qué puede haber pasado años más tarde con la muerte de Bottecchia. El caso es que 2 años más tarde, en 1927, Bottecchia, en el mes de junio, sale a entrenar con su bicicleta y va a llevar a cabo una sesión de unas 3 horas de entrenamiento, pero nunca regresa a su hogar. Se lo encuentran aquel mismo día, tirado en una carretera, con el cráneo, la clavícula y múltiples huesos de su cuerpo fracturados. 12 días más tarde, en el hospital, Bottecchia fallece a causa de las duras lesiones que sufrió aquel día. ¿Qué le había sucedido? Cerraron aquel caso como si se tratase de un accidente de tráfico. Bottecchia iba entrenando, dijo y acabó afirmando a la policía, se cayó de la bicicleta y al desvanecerse de la bicicleta, ellos apuntaban que fue por la calor, por las altas temperaturas, un golpe de calor. Las lesiones ocasionadas al impactar con el asfalto le provocaron estas lesiones que estábamos comentando: cráneo fracturado, clavícula, huesos del cuerpo, y esto le acabó ocasionando la muerte. Lo particular y extraño es que si te caes a alta velocidad y te provocas estas lesiones tan graves, la bicicleta con la que montas, algún rasguño, aunque pequeño sea, va a sufrir. Pero cuando se encontraron el cuerpo moribundo de Bottecchia en una cuneta, su bicicleta estaba perfectamente apoyada en el guardarraíl, intacta, sin ningún rasguño, algo que llamó la atención de más de una persona. Bueno, enterraban a Bottecchia, pero es que cuando parecía que el caso y el accidente estaba cerrado, una persona, concretamente un agricultor, en su lecho de muerte, reivindicaba haber asesinado, haber acabado con la vida del campeón Ottavio Bottecchia. ¿Qué había pasado? ¿Qué concretaba este hombre? Ese agricultor decía que una tarde
de junio, una mañana, perdón, de junio, se encontraba en su finca cuando vislumbró a través de su ventana un ciclista que le estaba arrancando algunas uvas de sus viñedos, de sus campos. De enseguida salió, le gritó, le lanzó una piedra para dispersarle, con la mala suerte que esa piedra le dio de lleno en la cabeza del ciclista que se estaba alimentando con algunas uvas de su viñedo, que estaba justamente al lado de la carretera. Cuando le dio con la piedra en la cabeza, presa del pánico, el agricultor se dio cuenta que el ciclista que acababa de tumbar mediante una pedrada era el campeonísimo Ottavio Bottecchia. Y como os comento, atemorizado por las consecuencias de su acción, cubrió ese accidente como si fuese una caída, un accidente de tráfico que sufrió Bottecchia. Por eso lo arrastró hasta la carretera, lo dejó tirado en la cuneta a su suerte y cruzó los dedos para que la policía se tragase que había sido un fortuito accidente de ciclismo, que un coche le había atropellado o que se había caído de la bicicleta y se había hecho mucho daño. Y la policía, como el agricultor lo comentó, pues se lo tragó, pero él no podía vivir con eso dentro y ahora que estaba muriendo quería confesarlo. Bueno, esto levantó las cejas de mucha gente, pero tampoco se abrió una investigación ad hoc para ver si esto era verdad o mentira. Pero cuando parece que la historia no puede ser más retorcida, tenemos que viajar unos años más tarde a Nueva York, a los Estados Unidos de América, para encontrar un gángster de procedencia italiana que confesaba, después de ser detenido por la policía americana, que él había matado a Ottavio Bottecchia. Un gángster italiano en Nueva York se había cargado a Bottecchia y el agricultor. ¿Qué estaba sucediendo? Es una historia para montar una película de Hollywood. La versión de este gángster italiano era que, como os comentaba, Bottecchia era un profundo socialista, unas ideas que chocaban con el régimen actual o de aquel momento en Italia, que era el fascista de Mussolini. Era un ciclista que estaba ganando mucho en Francia y que se podía convertir en un mito, en una leyenda del deporte italiano de la época. Y es por eso que ese gángster afirmaba que Mussolini le había encargado acabar con la vida de Ottavio Bottecchia y además con la de su hermano. Su hermano murió en un accidente de tráfico, eso podía ser cierto, que le había asesinado este mismo hombre, pero claro, si había utilizado el mismo modus operandi este gángster de atropellar a Giovanni Bottecchia, que era el hermano de Ottavio Bottecchia, y después también atropellar en un entrenamiento rutinario al doble campeón del Tour de Francia, Ottavio Bottecchia, la bicicleta habría quedado dañada mínimamente y no parecía que un vehículo hubiese atropellado a Bottecchia por el estado de la bicicleta. Además, la versión de este gángster no acababa de ser consistente porque, uno, la bicicleta porque estaba intacta. Dos, habían cabos sueltos como cuando empezó a poner encima de la mesa los contactos y los nombres concretos del Estado italiano que habían negociado con él para llevar a cabo este asesinato. Los nombres los corroboraron y cuando intentaron corroborar los nombres de estos sujetos no pudieron encontrar ninguna de estas personas, no existían. Por lo tanto, quizás era un gángster que en su detención quiso pasar a la fama como el asesino del campeón italiano Ottavio Bottecchia. O sea, las dos versiones son inconsistentes, pero es que la muerte por accidente también es inconsistente. ¿Qué pasó realmente con Bottecchia? Bueno, sigue siendo, como os digo, un misterio que a día de hoy nadie sabe responder. No hay una respuesta para saber qué le pasó a Bottecchia. Es uno de los misterios más grandes del ciclismo, pero es que la historia es súper retorcida. Un accidente de tráfico, pero hay lagunas en este accidente de tráfico. En su lecho de muerte, un agricultor
afirma haberle matado. Después, más tarde, un gángster en Estados Unidos dice que él mató por encargo de Mussolini a Bottecchia porque era un socialista convencido que podía ocasionarle problemas futuros al régimen italiano si seguía ganando y conseguía mucha masa social que le siguiese. ¿Qué pasó con él? A ver, esto que os he contado hasta el momento son informaciones, esto lo podéis encontrar si hacéis una investigación sobre la vida y la muerte específicamente de Bottecchia, pero ahora vamos a especular, ahora os voy a dar mi opinión después de leer muchos artículos sobre Bottecchia. Mi opinión es que no puede ser un accidente. Esto es especular, básicamente, pero sé que mucha gente me va a preguntar, vale, Marc, no nos expliques solamente la historia y punto, sino tú qué piensas después de haber leído bastante sobre Bottecchia. Yo pienso que es poco probable que fuese un accidente, porque si le atropella un coche le puede ocasionar los daños que sufrió, pero la bicicleta mínimamente sufrirá también algún daño, la rueda rota, alguna rascada. No puede ser que el ciclista tenga el cráneo partido y la clavícula y los huesos del cuerpo fracturados y que la bici esté perfectamente apoyada. Y después una caída es poco probable también, porque por la carretera que circulaba no iba lo suficientemente deprisa para irse al suelo y sufrir la magnitud de lesiones que acabó sufriendo, y a la vez que su bicicleta estuviese perfecta, además apoyada contra el guardarraíl de la carretera. Por lo tanto, el accidente o el golpe de calor que el gobierno justificaba, un golpe de calor que se desvaneció de la bici y se cayó, para mí eso no es posible por la bicicleta. Os digo, estoy especulando aquí, estoy dando mi opinión sobre un tema que hace más de 100 años que ocurrió, prácticamente 100 años que ocurrió. Entonces nos quedan los dos asesinatos. Al final creo que cuando el río suena, agua lleva. Es decir, si nadie hubiese reivindicado la muerte de Bottecchia, os digo, hombre, pues quizás sí, que ha sido una caída muy peculiar, la bici está perfecta, como cuando Remco se cayó por el puente en el Lombardía, que la bici quedó perfectamente apoyada y él se fue barranco abajo o puente abajo. Esto podría suceder, es poco probable, pero podría suceder. Pero que después dos personas reivindiquen su muerte cuando es un fallecimiento tan extraño, esto, para mí aquí hay gato encerrado. Pero también os digo que la realidad muchas veces es más simple de lo que parece, y aunque para los amantes de Hollywood la trama de que era un socialista súper arraigado Bottecchia y que el régimen del Duce de Mussolini quiso acabar con él es algo súper interesante para una película, creo que esto es más hollywoodeño que nada. No creo que se tomase la molestia Mussolini para matar a Bottecchia y además matarlo mientras estaba entrenando, sino que si lo hubiese querido matar, o lo detiene porque es un régimen totalitario y se lo carga, le dan la pena de muerte, o lo matan, ya os digo, sin partirle el cráneo ni nada en la carretera, sino le tiran un tiro o una cuchillada y ya está. Creo que no se hubiesen tomado tantas molestias de dejar tantas pruebas y evidencias por el medio. Por lo tanto, lo que pienso es que fue un malentendido o una desafortunada experiencia con el agricultor. Esta es mi opinión. Creo que el agricultor vio a un ciclista que estaba robando algunas uvas, porque ¿cuántas veces nos ha pasado de ir en bici? A mí me ha pasado muchas veces, y de repente te da la pájara o te entra la gula, hambre, ves que hay un campo con cerezos o con uvas, por donde yo voy en bici hay muchos viñedos, y coges una o dos uvas. Claro, en aquel momento el agricultor le vio, salió para intimidarle, para que se fuese de sus campos, le tiró una piedra para movilizarle, para que se marchase, con la mala suerte que tuvo mucha puntería aquel día, le dio de lleno en la cabeza y se lo cargó. Lo que me temo es que he leído en otros contextos, en otros libros y en diferentes páginas web, que afirman que cuando el agricultor le dio de lleno en la cabeza a Bottecchia, al momento, al acercarse, identificó que era el famoso ciclista italiano Ottavio Bottecchia, y como le había golpeado en toda la cabeza, perdió la conciencia Ottavio Bottecchia, el agricultor se pensó que estaba muerto, y para cubrir su asesinato le remató, le rompió algún hueso y la clavícula, lo arrastró hasta la cuneta para simular
un accidente de tráfico y salir impune de esa situación tan surrealista, y la policía se lo tragó. Yo creo que esto es lo que realmente sucedió, nunca lo sabremos, pero ¿qué necesidad tiene un agricultor aleatorio en su lecho de muerte de reivindicar el asesinato de todo un campeón como es Ottavio Bottecchia? Creo que es lo que más sentido tiene, pero como os digo, ¿puede haber sucedido esto? Quizás, pero nunca lo sabremos. Esta es mi opinión, esto no es lo que pasó, esta es mi opinión, que quede claro, de un caso súper extraño que hasta la fecha sigue sin resolverse. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta terrible historia de la muerte de Ottavio Bottecchia? ¿Fue un accidente? ¿Le asesinó el agricultor? ¿El gángster? ¿O pasó algo que a día de hoy seguimos sin conocer? Dejádmelo en los comentarios, y también, si os gustan este tipo de vídeos fuera de temporada de historias misteriosas del ciclismo, también dejádmelo en comentarios porque lo voy a tener en cuenta y voy a seguir cada mes o así contando una intrigante historia nueva, que tengo bastantes ya en el cajón. Dejadme en comentarios qué pensáis y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?